Y después de esta masiva votación en la ONU, nuestra enviada especial a Nueva York, a la ONU, Aiza García, habló con el embajador de Bolivia ante este organismo hemisférico, Diego Pari, y esto le dijo. Efectivamente, la de hoy fue una victoria aplastante de Cuba contra Estados Unidos en Naciones Unidas. Y hoy tengo el gusto de entrevistar al vicepresidente del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y también embajador de Bolivia ante la ONU, o al revés, debería presentarlo, embajador Diego Pari. Qué gusto que esté con nosotros en este espacio tan importante de Telesur para que platiquemos de varios temas, pero empezando por esta victoria de Cuba. Por abrumadora mayoría fue aprobada la resolución de Naciones Unidas en contra del bloqueo. ¿Usted cómo vio el ambiente en la Asamblea General con toda la experiencia que usted tiene aquí en Naciones Unidas? Creo que es la mejor persona que nos puede indicar cómo sintió el ambiente en torno a Cuba y en torno a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Aiza. Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Pues esta es una gran victoria de Cuba, esta es una gran victoria del pueblo cubano, pues con una votación de 187 a favor, 2 en contra y una abstención. Creo que se suma a las 30 resoluciones que las naciones ya han aprobado para poder dar finalmente, para que se levante finalmente el bloqueo contra Cuba, un pueblo que ha sufrido este atropello por parte de Estados Unidos, y creo que Estados Unidos debe escuchar la voz de la comunidad internacional, debe escuchar la voz de los pueblos del mundo para que pare de una vez el bloqueo y el pueblo de Cuba pueda justamente impulsar su desarrollo como corresponde. Muchos países han dicho aquí que es un bloqueo injusto, anacrónico, ilegal, inmoral. ¿Cuáles son los calificativos que usa usted cuando habla en contra del bloqueo a Cuba? Escuchamos su discurso, fue muy importante hoy. Pues para Bolivia queda claro que este bloqueo es un bloqueo injusto, un bloqueo ilegítimo e ilegal, porque va en contra de la misma Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, y además Estados Unidos no cumple aquello que predica dentro de las Naciones Unidas, no cumple ninguna de las resoluciones que Naciones Unidas ha aprobado sobre la materia, y creo que eso es una incoherencia con aquello que se promociona dentro del organismo internacional y aquello que se practica ya una vez que se toman las decisiones y se aprueban las resoluciones. Embajador Pari, en su discurso hoy usted habló de que Bolivia hace sus propias, digamos que tiene sus propias iniciativas para burlar este cerco económico de más de 6 décadas. Y bueno, usted habló de unos vuelos entre Cuba y Bolivia. ¿Nos platica al respecto? Pues está claro, lo han mencionado varios de los países. El canciller Bruno Rodríguez ha demostrado con datos que el bloqueo económico y comercial contra Cuba está dificultando su desarrollo. Estamos seguros que Cuba estaría en una mejor situación sin el bloqueo. Y en ese marco creo que es importante coadyuvar con acciones concretas, y es en esa medida que Bolivia, en el marco de su política exterior, está impulsando la integración comercial con Cuba, y parte de esa integración comercial es la habilitación de vuelos entre Bolivia y Cuba. Se ha habilitado ya en la semana pasada, bueno, en esta semana se ha habilitado los vuelos desde Santa Cruz, Bolivia, hasta La Habana, Cuba, pues un vuelo que permitirá fortalecer las relaciones de hermandad, de amistad y las relaciones comerciales entre nuestros dos países. Hechos, no palabras, definitivamente. Y bueno, hay otro hecho que nos ha llamado muchísimo la atención, y es en torno a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el tema de Palestina, la cantidad de palestinos muertos desde que empezó este conflicto de manera más fuerte entre Palestina e Israel, y Bolivia decidió romper relaciones con Israel. ¿Qué repercusión ha tenido esto aquí en Naciones Unidas, estando usted rodeado de tantos embajadores de tantos países? Pues lo hemos anunciado, hemos puesto en conocimiento de la comunidad internacional que Bolivia es un país pacifista, un país que privilegia la vida, un país que privilegia a los pueblos, respeta la Carta de las Naciones Unidas,
respeta a toda la comunidad internacional, el derecho internacional, y en ese contexto pues Bolivia no puede tener relaciones con países que no respeten la vida, pero además países que incumplen las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es en ese contexto que se ha tomado la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Israel, y pues a partir de ese momento ya no habrá ningún tipo de diálogo con este país, porque consideramos que es un país que está masacrando y que está generando genocidio contra el pueblo palestino. Gracias, embajador Pari. Genocidio, esta palabra que se escuchó muchísimo hoy en Naciones Unidas en relación con Cuba, y que bueno, en la réplica que hizo Cuba a Estados Unidos sobre esta votación del bloqueo, también se habló de su política que está estimulando esta actitud y esta postura de Israel contra los palestinos. Gracias por estar con nosotros en este importante espacio de Telesur Noticias. Bueno, regresamos contigo hasta Caracas, Venezuela, para continuar sobre este tema, que es el tema que hoy es central en toda la transmisión de Telesur y de muchos canales y medios del mundo que no pueden ignorar lo que ocurrió hoy en Naciones Unidas. Lo dijo el embajador Diego Pari, es una votación histórica. Otra vez la comunidad internacional ha dicho: paren el bloqueo, mejor sin bloqueo, como dicen los cubanos en la isla. Muchísimas gracias, Aisa, por contarnos acerca de todo lo que ha sucedido durante la jornada y reflexiones en esta oportunidad del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, ex canciller de Bolivia, Diego Pari.